Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. A nombre del Mexicano de Medicina Crítica, les doy la más cordial bienvenida para esta sesión estatutaria de abril, correspondiente a un tema muy importante que es lo relacionado a imagen diagnóstica en COVID-19. Como todos ustedes lo saben muy bien, estamos viviendo una pandemia que está impactando a nivel global y que, bueno, en este caso los intensivistas tenemos mucho trabajo, mucho que ver, dado que somos parte de esta cadena de abordaje y manejo transdisciplinario. Los pacientes graves que desarrollan, por desgracia, esta entidad van a ir a ser atendidos en las unidades de medicina intensiva y por lo tanto nuestro trabajo, como les comentaba, es fundamental para asegurar la mejor evolución de nuestros pacientes. En ese sentido, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, desde el inicio de este problema a nivel global, ha tomado acciones y medidas que han sido torales y fundamentales, no solamente en la difusión del conocimiento, sino en el desarrollo de herramientas que van a hacer más fácil y más homogénea la atención de nuestros pacientes. Dentro de esto quiero resaltar el trabajo que ha hecho toda la mesa directiva de nuestro colegio, dirigida por el doctor Jorge Rosendo Sánchez, en el sentido de estar siempre a la vanguardia con propuestas muy novedosas. Y bueno, parte de esto, además de la guía que ya les comentaba, es todo lo que han venido ustedes conociendo relacionado a este intenso trabajo y que pueden ver claramente en nuestra página, así como en el mensaje, no nada más de nuestro presidente, sino de un gran número de intensivistas que estamos ahorita todos unidos para un solo objetivo. Dentro de esto, la imagen diagnóstica en COVID-19 es uno de los aspectos fundamentales en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes. Por esto mismo seleccionamos este tema de gran actualidad para que sea tratado durante esta sesión estatutaria de abril. Todo iba muy bien hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando se dio a conocer que en China iniciaba el brote de una nueva enfermedad respiratoria grave, que ahora ya la tenemos bien catalogada, secundaria a un coronavirus, el SARS-CoV-2, y la enfermedad posteriormente se le dio el nombre de COVID-19. Lo que ven aquí en esta imagen tan colorida, pues es el virus, este virus SARS-CoV-2, del cual día a día hemos aprendido más, no solamente en sus características virológicas y de función molecular, sino también en el impacto que tiene en un gran número de órganos, de sistemas, en la microcirculación, en la función endotelial y en especial en la función pulmonar, que es algo que atañe directamente al intensivista, a los neumólogos y a otros especialistas, sin olvidar que a pesar de que el pulmón es uno de los órganos de choque primarios, esta enfermedad es una enfermedad multisistémica. Hemos aprendido mucho de su comportamiento desde el punto de vista inflamatorio. Recientemente se ha postulado que es una forma de sepsis virológica, tiene muchas características de sepsis y estamos también conociendo a partir de esta enfermedad cómo los virus también pueden desencadenar esta grave respuesta inflamatoria sistémica, esta tormenta de citocinas de las cuales ustedes lo conocen muy bien. Y este virus, como lo podemos ver en la pantalla, condiciona este nuevo tipo de enfermedad, una enfermedad con muchas peculiaridades. Además de la inflamación, su impacto multisistémico es en el endotelio, en la coagulación, que es también parte toral de la enfermedad, sin olvidar que dentro de su involucro multisistémico también condiciona disfunción intestinal, del sistema nervioso, de los riñones, disfunción cardíaca importante. Y así es como debemos de verla, como una afección y una enfermedad multisistémica y, como les comentaba, de este nuevo término acuñado como sepsis viral o sepsis secundaria a una infección por virus. Ya los intensivistas no nada más tenemos que ser expertos en microbiología, en las bacterias, en algunos parásitos que puedan dar sepsis, sino que estamos aprendiendo que también tenemos que ser conocedores y conocedores a profundidad de los virus y del comportamiento de los virus. ¿Quién iba a pensar que ahora también tenemos que tomar en cuenta este aspecto muy importante que durante mucho tiempo se nos olvidó, a pesar de que teníamos ya avisos de esto? Todos recordamos a principios del año 2000 esta epidemia también por coronavirus que condicionó el SARS, esta infección respiratoria severa grave que afectó a China y al Canadá. Posteriormente vino el otro aviso, que era la enfermedad
del Medio Oriente, también una enfermedad respiratoria transmitida por camellos, y ahora nos estamos enfrentando a este nuevo coronavirus, a este coronavirus SARS-CoV-2, que condiciona también esta grave enfermedad que está llevando a las terapias y a la muerte a un gran número de seres humanos. Pero el diagnóstico es muy importante y hoy no nos vamos a dedicar a hablar sobre el diagnóstico serológico y otro tipo de abordajes, sino que vamos a hablar relacionado a los estudios de diagnóstico por imagen. Y bueno, uno de los estudios diagnósticos de imagen tradicionales y que usamos cotidianamente en la unidad, pues es la placa simple de tórax. Es algo que tenemos al alcance en la gran mayoría de nuestras instituciones. Y bueno, también la placa simple de tórax tiene que ver mucho en el diagnóstico de esta enfermedad dentro del abordaje diagnóstico. Hay una gran cantidad de publicaciones al respecto. Tenemos que tomar en cuenta que aunque son estudios, las placas simples de tórax altamente específicos, son poco sensibles. Y bueno, tenemos ejemplos claros como lo que podemos ver en esta lámina, en la cual en la placa simple de tórax podemos ver este tipo de infiltrados que cuando hacemos la tomografía computada vemos el infiltrado característico de los pacientes con infección por coronavirus SARS-CoV-2. Entonces aquí estamos viendo estas imágenes en las cuales podemos ver la diferencia entre lo que vemos en la placa simple infiltrado con lo que vemos en la tomografía computada. Esta radiografía simple, si no la vemos con detenimiento, podría pasar entre comillas entre normal, pero bueno, vemos que tiene algunos pequeños infiltrados aquí en la base, si la vemos con detenimiento, por eso las placas tienen que verse detenidamente. Y bueno, en la tomografía computada vemos ya estos graves infiltrados, muy característicos, subpleurales y con este patrón de crazy pelling que es muy puntual en el paciente que tiene esta infección. Vean esta placa simple de tórax, aquí podemos ver que aparentemente no hay nada, se ve un discreto infiltrado en la base izquierda y bueno, ya en la tomografía vemos la pérdida de volumen pulmonar y además el infiltrado característico de la enfermedad. Y bueno, también podemos ver ya otro tipo de imágenes, densidades subpleurales, como la podemos ver aquí en la placa, y bueno, en la tomografía computada vemos lo extenso de la infección. De esta manera, las placas simples de tórax, aunque son lo que hacemos todos los días de primer contacto en la gran mayoría de nuestras instituciones, bueno, hay que tomarla con cautela, podemos ver imágenes no muy características, pero bueno, esto con la sospecha clínica y junto con la tomografía nos debe hacer llevar al diagnóstico por imagen de esta infección, como podemos ver aquí en estas placas de tórax, pequeñas imágenes triangulares muy subpleurales o imágenes ya de infiltrados más diseminados en los campos pulmonares. Para tratar de este tema relacionado a las placas simples de tórax, el doctor Martín de Jesús Sánchez Zúñiga, jefe de la terapia intensiva de ortopedia del Instituto Nacional de Rehabilitación, nos hablará más a profundidad durante el desarrollo de este simposio. El ultrasonido llegó para quedarse en las unidades de medicina intensiva y la aplicación, el uso del ultrasonido para el abordaje de estos pacientes, pues no podía quedar atrás. Ya conocemos a la perfección la importancia que tiene el ultrasonido para el diagnóstico de la enfermedad y recientemente se ha postulado que es el estudio inicial, el estudio de escrutinio que tenemos que desarrollar e implementar en el servicio de urgencias o en el servicio de medicina intensiva. Están bien desarrollados los protocolos de seguridad, preferentemente hay que utilizar transductores lineales, podemos también utilizar transductores convexos en la evaluación de nuestro paciente y con dispositivos pequeños para ver la imagen. La mayoría de los autores recomiendan no meter grandes máquinas de ultrasonido a los servicios de urgencias o terapia por el riesgo de contaminación y porque es más difícil su sanitación. Pero bueno, esto es lo que vemos nosotros en las recomendaciones, pero bueno, independientemente de lo que tengamos en las instituciones, tenemos que hacer ultrasonidos pulmonares, nos ayuda al diagnóstico y al seguimiento de la enfermedad y están bien establecidas ya las reglas del juego en relación a las diferentes ventanas que tenemos que hacer y las imágenes que vamos a observar. Vean ustedes aquí las diferentes imágenes que podemos ver en ultrasonido, pleuras engrosadas, tenemos también cambios en el patrón parenquimatoso a nivel pulmonar y vemos también estos signos de líneas B delgadas, líneas B gruesas y cambios en el parénquima pulmonar.
Quienes más tienen experiencia en el desarrollo y en la realización de ultrasonido pulmonar son, además de los colegas chinos, los colegas italianos y los españoles, y este trabajo de un grupo italiano que ha estado estudiando mucho el ultrasonido pulmonar, bueno, nos dicta perfectamente bien las diferentes ventanas de insonación y como pueden ver en la lámina, los diferentes patrones ultrasonográficos. Desde un patrón ultrasonográfico normal que ven aquí en pulmones que no tienen grave afección por el virus y no hay infiltrados de afección intersticial, vemos cómo conforme va avanzando la enfermedad, aquí podemos ver ya la tomografía infiltrados subpleurales y aquí podemos ver estos cambios en el parénquima pulmonar con una mayor cantidad de líneas B. Conforme el infiltrado se va acentuando, como podemos ver en esa tomografía, va cambiando la densidad de la imagen ultrasonográfica, vemos pulmones blancos, líneas B gruesas, en lo que se ha llamado el signo de la cascada, y bueno, ya cuando hay condensación pulmonar en fases muy avanzadas, como lo podemos ver en esta imagen, bueno, vemos la imagen de condensación. Entonces, esto ya está bien estudiado y tenemos los patrones ultrasonográficos que tenemos que seguir y buscar nosotros en cada uno de nuestros pacientes, uno para el diagnóstico, como les comentaba previamente, para el seguimiento. Y también los médicos italianos han desarrollado algoritmos que nos ayudan, uno, a discriminar el tipo de pacientes y también a tomar las decisiones tanto de dejarlo internado, en qué área del hospital lo vamos a dejar internado, en la terapia, en las salas de observación especialmente desarrolladas para estos pacientes, o bueno, una vez que se intuban en pacientes con lesión pulmonar grave, cuál es la mejor estrategia y el seguimiento de la estrategia ventilatoria. Entonces ya son patrones que conocemos bien. Y para hablarnos de ultrasonido, el doctor Mauricio Tapia, él es urgenciólogo y es intensivista, nos va a hablar lo relacionado a lo más reciente en relación al ultrasonido en los pacientes con COVID. Y bueno, diferentes centros también están apoyando esto de que el ultrasonido es parte fundamental en el diagnóstico y en la evaluación de los pacientes, como podemos ver en este editorial de colegas asiáticos en las cuales hablan de que menos estetoscopio y más ultrasonido en COVID-19, de lo cual todos ustedes seguramente están de acuerdo, y cómo el uso del ultrasonido incrementa y eficientiza la seguridad de quienes atendemos a estos pacientes. La tomografía computada es otro de los elementos diagnósticos fundamentales en los pacientes con esta infección. No podemos nosotros conceptualizar un paciente con COVID-19 sin que le hagamos nosotros una tomografía computada. Claro, una vez que lo evaluamos clínicamente, hacemos una placa simple, un ultrasonido, pero con la tomografía vamos a ver la imagen fina de la enfermedad. Desde pequeños infiltrados subpleurales, como ven aquí, hasta como el incremento cada vez más acentuado de estos infiltrados, muy característicamente, como les comentaba, subpleurales, conforme la enfermedad va progresando. Y ya todos sabemos esta progresión de la forma L a la forma H, que habla o tipo 1, tipo 2 del COVID con afección pulmonar, en la cual la inflamación, la carga viral, el endotipo del paciente van a ser los responsables de los patrones evolutivos y de las características tomográficas. Y podemos ver estos graves infiltrados, como pueden ver ustedes, y ya muchos de ustedes lo han visto, lo han manejado con sus pacientes, y bueno, la fineza diagnóstica y de las características intersticiales y alveolares parenquimatosas de nuestros pacientes, lo podemos evaluar con la tomografía. Hasta que vemos estas formas extremadamente graves ya de pacientes con involucro pulmonar, esta es una forma tipo 2, una forma H muy grave, con grandes condensaciones y también con infiltrado intersticial en otros segmentos pulmonares, dejando áreas muy pequeñas de una adecuada aireación. Entonces la tomografía llegó para quedarse, es algo muy importante y en lo relacionado a la tomografía nos va a hablar al respecto un conocido de todos ustedes, el doctor Enrique Monares, un médico muy estudioso, intensivista muy estudioso, entre otras cosas, de la función pulmonar y de las estrategias ventilatorias en diferentes escenarios. Y bueno, el doctor Monares nos va a hablar de estas manifestaciones tomográficas del COVID-19. Bueno, si quieren profundizar más en el estudio de las imágenes tomográficas y radiográficas, ya la Asociación Americana de Radiología ha publicado sus recomendaciones respecto a la evaluación de estos estudios.
Algo que no podemos dejar de hacer los intensivistas, y más en este escenario, es la ecocardiografía. La ecocardiografía también es parte fundamental de la evaluación de nuestros pacientes. Uno, por el involucro cardíaco directo que puede haber en COVID-19, que es muy importante y que afecta a un buen número de pacientes, y sobre todo por la hipertensión pulmonar y lo relacionado a la falla ventricular derecha, que cada vez aprendemos más que se presenta en esta entidad. Y bueno, hay una buena cantidad de publicaciones en las cuales la ecocardiografía no solamente nos va a servir de diagnóstico, sino también nos va a servir para guiar el tratamiento, no nada más pulmonar, sino cardiodinámico de los pacientes con COVID-19. Y ustedes pueden ver que hay varias funciones que estamos evaluando. Si hay una función cardíaca hiperdinámica, si hay cardiomiopatía de estrés que puede presentarse en pacientes con COVID-19, cómo está la presión pulmonar y la función derecha, o si hay disfunción miocárdica global. Son diferentes escenarios que se han estudiado en los pacientes con COVID-19 a nivel cardíaco y de la función de flujo pulmonar y de ventrículo derecho. Y para hablarnos de esto tenemos también a un conocido de todos ustedes, que es un cardiointensivista muy importante, hemodinamista y ecocardiografista, que es el doctor Miguel Ayala, y él les va a hablar de aspectos puntuales relacionados a la ecocardiografía en esta infección como abordaje tanto diagnóstico como de seguimiento. Y para terminar el simposio vamos a hablar de un tema también toral, del que cada vez aprendemos más. La infección por coronavirus SARS-CoV-2 y el COVID-19 se asocia a una grave coagulopatía, en especial un estado protrombótico muy acentuado que se va profundizando conforme se agrava la enfermedad. Y cada vez más aprendemos de esto, de la enfermedad tromboembólica venosa secundaria a COVID. Y conocemos cada vez más de la hipercoagulabilidad, del comportamiento de la coagulación, y vemos cómo estos pacientes, cuando se hace una evaluación de la coagulación profunda en relación a tromboelastografía, vemos un grave estado procoagulable, protrombótico. Y bueno, esto puede llevar no nada más a trombosis venosa o a trombosis arteriales, sino también a embolismo pulmonar. Y cada vez vemos más reportes, más series en las cuales, además de la infección por COVID, aquí podemos ver un involucro leve moderado a nivel pulmonar. Vean ustedes el proceso tromboembólico que presentó el paciente. Entonces, esto es algo también de suma importancia que debemos de conocer como intensivista, no nada más los esquemas de anticoagulación, sino la imagen de esta entidad, de la embolia pulmonar asociada a COVID, una entidad sui generis y diferente a otros estados tromboembólicos, diferente en el sentido de la génesis y el comportamiento en relación a este estado inflamatorio protrombótico muy intenso. Y para hablarnos de esto, un estudioso de la embolia pulmonar, el doctor Mateo Porras, que él trabaja en Canadá, nos va a hablar sobre esta entidad tan importante para finalizar el simposio de la embolia pulmonar asociada a COVID. De esta manera y en resumen, en este simposio, auspiciado por el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el doctor Jorge Sánchez, nuestro presidente, y su mesa directiva, vamos a hacer un vuelo en relación a la imagen diagnóstica, desde la radiología simple de tórax, la ultrasonografía, la tomografía axial computada, la ecocardiografía y la trombosis venosa y embolismo pulmonar. Estoy seguro que con lo que aprendamos en esta noche vamos a eficientar la calidad de atención y en especial la seguridad con la que atendemos a nuestros pacientes. De esta manera, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica se mantiene a la vanguardia en relación a la difusión del conocimiento, a la propuesta de nuevas alternativas en relación al manejo de nuestros pacientes. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias al Colegio de Medicina Crítica, el doctor Raúl Carrillo Esper, por la invitación a hablar sobre un tema que ha generado tanta información en estos últimos días y sobre todo porque ha puesto en jaque a los servicios de salud de todo el mundo. Y bueno, esto involucra a las unidades de cuidados intensivos y sobre todo por una cosa que vamos a ver, lo importante que es la optimización de los recursos. ¿Por qué hablar de la radiología en COVID? Esto es muy importante porque, como todos sabemos, no todas las unidades de terapia intensiva, no todos los hospitales donde se atienden pacientes con COVID tienen acceso rápidamente a una tomografía.
Inclusive el acceso a una tomografía en estos hospitales suele ser complicado por las características del paciente, la gravedad, el traslado y un sinnúmero de variables que a veces limitan precisamente el acceso a esto. Y sin embargo, tenemos todavía esta herramienta que sigue siendo muy útil porque puede ser hecha en la cama del paciente con los equipos portátiles y que nos puede ofrecer no solamente algunos indicadores muy precisos para ayudarnos al diagnóstico, no confirmarlo, porque el confirmarlo significa hacer otro tipo de pruebas que ya conocemos, pero nos ayuda a poder identificar tempranamente y en la evolución de la enfermedad también, ¿por qué no?, algunas complicaciones que se presentan con esto. Estas imágenes son características de los pacientes que estamos viendo en etapas avanzadas, los que estamos viendo en todo el mundo y los que estamos viendo aquí en la actualidad en México. Y si ustedes se dan cuenta, las imágenes que nos presentan aquí son imágenes que son muy parecidas a las neumonías que se dan por influenza H1N1. Los que atendimos influenza H1N1 en aquella epidemia que tuvimos en el 2009 y luego sus repuntes, pues nos encontramos principalmente este tipo de imagen. De tal manera que voy a tratar de condensar en estos 15 minutos cosas muy importantes que debemos considerar para poder nosotros poder dar un buen uso, un uso satisfactorio a una radiografía simple de tórax, que para muchos es ya un estudio que no aporta grandes datos, pero que sin embargo para aquellos que no tienen la disponibilidad de la tomografía, pues bueno, es una herramienta muy importante. Y de esto precisamente depende, de su buen uso, depende de tres cosas muy importantes. Uno, que tengamos la disponibilidad del recurso. Generalmente el uso de equipos portátiles que puedan accesar a la unidad de terapia intensiva, que inclusive están en la unidad de terapia intensiva y que pueden moverse dentro de esa misma unidad sin necesidad de trasladar al paciente a una unidad de radiodiagnóstico. También debemos entender que los cambios que vamos a encontrar en una radiografía simple de tórax, pues dependen del el tiempo de evolución y además si hay o no hay otras complicaciones. Y es muy importante, yo quiero que tomen en cuenta esto, porque los factores de riesgo, como los hemos visto en la actualidad, pacientes mayores, adultos mayores de 60 o 65 años según la población que estudien, diabéticos, hipertensos, obesos, ¿sí?, tienen un cierto, precisamente, riesgo importante que debemos de evaluar cuando nosotros vemos una radiografía de tórax en fases muy tempranas. Y por supuesto la discordancia que encontramos entre los mismos estudios de imagen. Ya conocemos desde hace algunos años, en las primeras publicaciones a los años 2000, inclusive antes, cómo la radiografía de tórax puede tener una discordancia hasta del 30% con los hallazgos tomográficos e inclusive con los síntomas. Y bueno, los que hemos atendido pacientes COVID en estas últimas fechas, nos hemos dado cuenta que esa triada que se menciona de fiebre, dificultad respiratoria y tos no es tan característica como se describe o como se anota en estas grandes publicaciones. Hemos encontrado diferentes síntomas que pueden combinarse de alguna u otra manera y con hallazgos radiológicos o imagenológicos en general de diferentes. Les voy a presentar, ya hay un buen número de publicaciones, sobre todo médicos clínicos que estuvieron al pie de la atención de estos pacientes, pero quiero presentarles una serie de datos precisamente escrita por radiólogos, donde ellos describen con su lenguaje muy característico de ellos cuáles son las características más importantes que presentaron en una serie de pacientes con neumonías atípicas asociadas precisamente a COVID, todos pacientes positivos. Vean cómo de este número de pacientes, que fueron alrededor de 64 pacientes, que ellos dividieron en porcentajes los hallazgos, vean cómo encontraron anormalidades casi del 70%, e inclusive los pacientes que no tenían anormalidades y que después desarrollaron alguna manifestación, tenían hasta un 10% más arriba de un 10% más de anormalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cerca del 80, arriba del 80% de los pacientes pueden tener alguna anormalidad en las radiografías simples de tórax.
Y de la descripción principal encontraron que cerca del 60% de ellos presentan consolidaciones y las características imágenes de vidrio despulido en cerca del 40% de ellos. Y vamos a ver más adelante cuál fue precisamente esta distribución de las consolidaciones o bien de estas opacidades en vidrio despulido. Una de las características más importantes y lo que hemos visto precisamente en estos últimos días con nuestros pacientes que hemos atendido es que esto es generalmente y de predominio periférico. Ellos también lo reportan arriba de un 50%, pero también puede presentarse parailiar o bien combinado cerca del 40%. Hay afectación generalmente bilateral y esa afectación bilateral que puede llegar hasta el ser arriba del 60%, generalmente no tiene una zona de predominio. Puede estar inicialmente en las regiones basales y posteriormente, según la gravedad, se hace diseminado y con diferentes alteraciones. Una cosa muy característica, muy importante de esto, es que la mayoría de los pacientes no tuvieron algunos otros fenómenos como derrame pleural. Es extremadamente raro presentarlo. E inclusive cuando ya se presenta derrame pleural detectado por radiografía, inclusive también por tomografía, hay que pensar en algunas otras alteraciones o algunas otras complicaciones agregadas. Déjenme decirle que una forma fácil de abordar precisamente el estudio y la vista rápida de una radiografía simple de tórax es aplicando esta escala. Es una escala muy sencilla que va en puntajes, se suman estos puntajes, cada uno de estos puntos equivale a 25% de un cuadrante de cada lóbulo pulmonar o cada hemitórax, si así lo quieren ver. Y cuando se alteran diferentes cuadrantes y al hacer una suma se puede encontrar un puntaje que puede establecer una gravedad de riesgo de presentar desde alteraciones que pueden considerarse normales o ser normales hasta alteraciones que pueden considerarse que debe de estar cursando, que probablemente el paciente debe estar cursando con una neumonía grave. Vean este esquema que ustedes pueden consultar en el documento que publicó el Colegio de Medicina Crítica, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, donde vean cómo la escala, la imagen de la radiografía se puede dividir en los cuadrantes, cada uno de estos cuadrantes, aproximadamente 25% cada uno de ellos equivale a un punto y cuando se suman estos puntajes podemos obtener estos porcentajes de afectación. Cuando son ya desde 0, tener un porcentaje de 0, hasta 4, tener un porcentaje de más del 75%. Y si lo establecemos en la escala de gravedad, vean cuando hay 0 puntos, podemos establecer que puede ser normal, pero cuando hay más de 6 puntos, entonces podemos considerar que lo más seguro es que la neumonía sea grave. De aquí unos ejemplos adaptados de esta escala precisamente. Vean cómo en el panel arriba, en la flecha, señala la afectación, la reopacidad que se ve parailiar un poco hacia abajo, tendiendo hacia lo basal, pero se le considera solamente con un punto. Ese punto es un cuadrante que equivale a 25%, que equivaldría a un riesgo o probablemente a una neumonía leve. Sin embargo, hay que considerar una cosa muy importante aquí. Si ustedes en este mismo cuadrante, en esta misma radiografía, tuvieran un puntaje de un punto del lado derecho y un puntaje del lado izquierdo, entonces probablemente tendrían un 50% de afectación. Esto es 2 puntos. Y si recordamos nosotros el puntaje de gravedad 1 a 2 se puede considerar leve. Ahí probablemente viene la controversia de la utilidad o de la necesidad de utilizar otras técnicas diagnósticas precisamente como la tomografía. Ya para los otros estados de evolución y de gravedad, pues bueno, es mucho más fácil, evidente, observar que, por ejemplo, si en el panel D todas las flechas están marcadas, y están marcados 4 cuadrantes del lado derecho más 3 cuadrantes del pulmón izquierdo, vean cómo el puntaje es arriba del 75% con 7 puntos y eso establece que más seguro es que tengamos una neumonía grave. Y bueno,
muchos de nosotros pues no nos quedaríamos inclusive desde el primer panel A sin tener esa certeza de solicitar una tomografía simple de tórax, en este caso, o bueno, ya algunos estudios más específicos con mayor definición del tórax, para poder establecer la gravedad. ¿Qué es lo importante de esto? No todo mundo tiene tomografía en su hospital. No es fácil bajar a los pacientes que están saturando al 40% y requiriendo 100% de FiO2, una ventilación probablemente con parámetros agresivos. Entonces debemos de recurrir a la radiografía simples en ese momento y probablemente a los equipos portátiles con todos los demoles que tiene de una técnica portátil ante pero posterior a una buena teleradiografía de tórax. Sin embargo, vean cómo existe una cierta correlación también publicada por estos mismos autores de este score de severidad visto en la radiografía, cómo va progresando en el tiempo de evolución de los síntomas y cómo efectivamente cuando nosotros vemos a los pacientes que están llegando después de 10 a 12 días con hipoxemia grave, esto es con SIDA grave, ¿sí? Es precisamente cuando nosotros vamos a encontrar estos puntajes más elevados de radiografía. Y probablemente ahí nosotros ya estamos viendo síntomas graves de la enfermedad, probablemente ya no nos detengamos a tomar una radiografía simple, sino que directamente nos vayamos a hacer una tomografía simple de tórax. ¿Qué es por lo particular? Por ejemplo, de su servidor, cuando yo detecto que hay síntomas que son muy característicos, que además son síntomas graves, lo que hago es inmediatamente solicitar una tomografía simple de tórax. ¿Por qué? Porque pues me va a dar muchos datos sobre cómo se encuentra la gravedad más que una radiografía. Esto es, no pierdo tiempo en una radiografía y una tomografía, ¿no? Sino que tengo directamente la oportunidad de hacer una tomografía y establecer también el grado de la gravedad de la tomografía. Entonces, hay que reconsiderar, hay que también conocer esto, que también la radiografía de simple sí nos puede dar algunos datos muy importantes, pero debemos tener muy bien en cuenta el tiempo de evolución. Este cuadro me parece muy importante porque ejemplifica bien cómo evoluciona un paciente en el tiempo y la presentación de los síntomas. Estos doctores italianos, que bueno, ustedes saben, ellos tuvieron una gran cantidad de pacientes, pues describieron precisamente estos periodos en la mayoría de sus pacientes, como a los 7 días tenían los síntomas después del periodo de incubación, más menos días, como a los 8 días podían tener o manifestar ya síntomas más graves e inclusive ya podían tener hallazgos radiográficos tempranos que les indicaban que probablemente esto evolucionara un estado de mayor gravedad. Y no se diga ya entre en los días 9 hasta los días 10 o 11, como ya era muy característico encontrar estas imágenes que describen los radiólogos en parches, en vidrio ilustrado, vidrio despulido, inclusive ya organizadas como neumonía de focos múltiples, o ya vienen las etapas avanzadas después de 12 a 13 días, que son los pacientes que particularmente me han tocado atender a mí en mi práctica privada. Y aquí precisamente les presento una radiografía de un paciente de 37 años de edad, después de 12 días de síntomas, que acude con hipoxemia ya alrededor de 40, 45 al aire ambiente, hasta 80 con oxígeno suplementario, y vean la gravedad de la lesión. Esta radiografía, por supuesto, fue tomada ya en el tiempo de evolución en la unidad de terapia intensiva para su seguimiento. Y vean cómo, precisamente hablando nosotros de evolución, cómo podemos nosotros ver estos cambios. Vean cómo en el día 4 hay gente que podría decir es una radiografía normal. Ahora que conocemos que desde etapas tempranas puede haber imágenes muy características, como estas imágenes de radiopacidad que salen o se despegan de la pleura, llamadas subpleurales, y que a nivel parailiar o infrailiar en las bases puede también haber estas radiopacidades que pueden sugerir esa infiltración y esa afección pulmonar. Vean con la progresión de este mismo paciente al día 6, cómo esas radiopacidades a nivel subpleural y a nivel basal se hacen más evidentes,
y cómo al día 11 en una neumonía grave, y si ustedes se dan cuenta, el paciente ya con un tubo aquí en la tráquea, pues ya es muy evidente la neumonía con la afectación de la neumonía en diferentes cuadrantes de su emitor. La correlación también existe entre la radiografía simple de tórax y la tomografía. Como les decía, ya desde los años 2000, o un poquito antes, una década antes, algunos estudios por ahí han mencionado que la radiografía tiene una discordancia cerca del hasta el 30%, algunos reportaron hasta del 60% con los hallazgos tomográficos. Por eso es importante, probablemente, no solamente si tienes la oportunidad de hacer una tomografía simple de tórax, hay que hacer una tomografía distinta de tórax. Expertos radiólogos ya consideran dentro de sus recomendaciones de expertos o guías que el estudio de imagen ideal para un paciente para estadificar la gravedad debe ser una tomografía simple de tórax. Pero eso no me voy a detener y solamente le quiero mostrar unas imágenes de acuerdo a la evolución tomográfica de los estados tempranos a los estados graves y bueno, en los casos de recuperación. Vean aquí cómo en el panel B estamos viendo una radiografía que para muchos de nosotros podría ser normal en un paciente con tabaquismo, ¿no? Pero vean, cuando se compara con el estudio de tomografía que se hizo en estas etapas muy iniciales, vean cómo ya se encuentran a nivel basal, subpleural, muy pegados a la pleura y periferia, estas imágenes, ¿sí? Como de vidrio despulido. Entonces, ahí es donde precisamente se confirma esta diferencia entre los hallazgos muy tempranos de una radiografía con los de una tomografía. De la misma manera, estas imágenes que comparan en la flecha señalada las imágenes de radiopacidad muy leves y apenas visibles en el ápice derecho, comparadas con los hallazgos tomográficos que muestran precisamente esta característica de vidrio despulido en el ápice. Y así podríamos ir mencionando en etapas muy tempranas estas características. Vean como en una etapa, ya algunos de nosotros, vista en radiografía podría ser considerada nada más como afectación de un 25%, o sea, un puntaje, y probablemente lo catalogaríamos como leve. Si no tuviera factores de riesgo, a lo mejor hasta lo mandaríamos a su casa a tener un aislamiento con tratamiento sintomático y en observación. Pero si nosotros le hiciéramos la tomografía y encontramos estos hallazgos, que no solamente es en el sitio donde está señalado la flecha, que hay además afectación de otros cuadrantes, pues probablemente nuestro tratamiento, nuestra terapéutica cambiaría definitivamente. Las mismas imágenes en etapas que podrían ser consideradas tempranas y vean cómo ya en un estudio tomográfico también hay hallazgos diferentes en otros lóbulos pulmonares y en otros cuadrantes que ya podrían considerarse como moderados. Lo mismo, vean una radiografía de un paciente con síntomas intermedios y con afectación de 2 cuadrantes del 50%, y al hacer una tomografía veríamos cómo los 4 cuadrantes del lóbulo del hemitórax derecho están afectados, más un cuadrante del hemisferio del hemitórax izquierdo, y esto ya nos equivalía a tener un 75%. Y esto nos estaría hablando de que por lo menos ya es una neumonía moderada, más grave. De ahí la importancia, pues, y no les describo esta imagen porque esta imagen es más que evidente, como ya en etapas muy avanzadas de la neumonía, pues ya las imágenes son muy características y correlacionan directamente con las afectaciones graves que uno se puede encontrar en la tomografía. Ahí es probablemente donde yo podría decirles y recomendarles que si tienen la disponibilidad de la tomografía, pues bueno, ahorrémonos la radiación que le damos al paciente con una radiografía simple, el perder el tiempo y hacer definitivamente y directamente una tomografía simple de tórax y estadificar. Aquí les estoy presentando pacientes, este paciente de 37 años con más de 10 días de evolución, con prueba rápida, con prueba de COVID, que fue positiva, y vean cómo las características de su tomografía, donde ya encontramos, además, si ustedes se acercarían a la imagen, un poquito de derrame pleural, condensaciones en las bases, todavía un poquito más de las regiones dorsales, algo de vidrio despulido,
que efectivamente coincide con una radiografía simple de tórax. Por supuesto, esta radiografía fue tomada ya en la unidad de terapia intensiva con el paciente ya en decúbito supino y nos sirvió precisamente para evaluar la evolución del paciente. De tal manera que ustedes deben entonces establecerse un algoritmo diagnóstico de en qué momento poder utilizar ustedes qué tipo de estudio de imagenología. En lo particular, lo que considera la radiografía de tórax, hay que tener mucha precaución, tampoco no hay que abusar de ella, hay que utilizarla si es el único estudio radiológico que tenemos a la mano y crearnos diferentes escenarios. Yo solamente aquí les estoy presentando este escenario que se presenta ante la aparición de síntomas de prueba positiva o prueba negativa con factores de riesgo, los factores de riesgo que ya conocemos y que definitivamente si además nosotros tenemos una prueba que probablemente es positiva o que tiene alto riesgo de ser positiva con síntomas que pueden ser graves, pues lo más seguro es que esté indicado de manera inmediata hacer un estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen? Si no tienen tomografía, háganle un estudio de radiografía simple de tórax, porque de esto pueden ustedes tomar decisiones terapéuticas. E inclusive si hacen el estudio de radiografía y ustedes pueden monitorizar y ver la evolución del paciente, posteriormente, si es al deterioro, pueden inclusive hasta obtener ya un estudio de tomografía o bien continuar la evaluación con estudios radiográficos simples de tórax. También es importante, y este por ejemplo es un esquema de recomendación del grupo italiano, donde ellos ya engloban prácticamente esa capacidad de diagnóstico de imagen que tienen, desde la radiografía simple de tórax, el ultrasonido, la tomografía y la ecocardiografía. Y vean cómo ellos de manera inicial consideran que la radiografía de tórax en etapas muy tempranas puede ser útil no solamente para evaluar si el paciente tiene síntomas, no para diagnosticar COVID, sino para evaluar y acoplar y establecer un mejor diagnóstico y entonces tomar decisiones de inclusive si el paciente puede estar en una sala de terapia intermedia, en una sala de hospitalización o definitivamente en una unidad de terapia intensiva y por supuesto acoplada a todos los hallazgos que pueden encontrar en las imágenes, en los estudios de imagenología que vayan realizando. Ya para concluir, hay recomendaciones muy importantes. Estas recomendaciones son del grupo de radiólogos, establecieron todos ellos como expertos cuáles son sus recomendaciones del uso de la imagen, no solamente de la radiografía simple, sino también de la tomografía. Aquí son varias recomendaciones que incluyen las dos, pero me voy a referir particularmente a la radiografía simple de tórax y vean cómo establecen ellos que precisamente la imagen, ¿sí?, radiográfica no es o no está indicada, ¿sí?, de primera elección para aquellos pacientes que tienen síntomas leves, de los cuales se pueden monitorizar o generalmente se aíslan en su domicilio y ahí pueden ser monitorizados. Y vean cómo inclusive también recomiendan, lo ideal sería tener un estudio de tomografía de tórax. Si no hay estudio de tomografía de tórax, entonces usa la radiografía simple de tórax como una buena herramienta, más si tienes síntomas ya moderados, más si ya hay datos de presentar síntomas severos como SIRA grave, ¿no? Y vean también dentro del mismo monitoreo de los pacientes ya estando hospitalizados en unidad de terapia interna, terapia intensiva, como las radiografías simples de tórax no están indicadas hacerlas de manera diaria, no rutinariamente. A menos que nosotros tengamos la evidencia clínica de que puede presentarse alguna complicación o que el estudio radiográfico nos va a cambiar nuestro camino terapéutico. Tal manera que entonces ustedes deben de considerar básicamente en estos 3 puntos resumidos que la radiografía simple de tórax sigue siendo una buena herramienta. No hay que abusar de ella. Particularmente, y en mi caso, las recomendaciones que yo hago es que si ustedes tienen una tomografía, hagan una tomografía a aquellos pacientes que tienen síntomas moderados a graves, ¿sí? No tarden en la tomografía, en la radiografía simple,
y que la radiografía simple puede serles útil ya en la unidad de terapia intensiva. Si tienen un equipo portátil con todos los bemoles de tomar una radiografía con equipo portátil, que en la actualidad ya los equipos portátiles tienen una gran capacidad de resolución, pues entonces ahí sí está indicado. Y tampoco diariamente, sino en búsqueda de complicaciones y de algo que nos vaya a ayudar a cambiar la terapéutica en estos pacientes. Y finalmente nada más quisiera presentarle, por ejemplo, quisiéramos que nuestros pacientes mexicanos estuvieran llegando en estas condiciones, donde vemos radiografías con imágenes que sugieren una neumonía leve en etapas tempranas, entre los 6 o 7 días que vimos de esa descripción que hicieron los italianos, pero la realidad es que están llegando cada vez más con estas imágenes, con alteraciones basales, pariliares, subpleurales, apicales, y que ya, desafortunadamente, por todo lo que ya conocemos, nuestros pacientes mexicanos están llegando en estas etapas, donde poco podemos hacer por establecer una buena ruta de tratamiento para mejorarlos considerablemente. Les agradezco mucho, le agradezco nuevamente al Colegio Mexicano de Medicina Crítica por su invitación. Gracias. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación en esta ocasión para dar una charla sobre imagen diagnóstica en el COVID-19 para la sesión mensual de medicina crítica, en este caso con ultrasonido. Soy el doctor Mauricio Tapia Salazar, soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas y, bueno, con una preparación especial en lo que es ultrasonido crítico. Primero vamos a empezar con las bases técnicas que tienen que ver con el uso de ultrasonido pulmonar. Ya desde que el doctor Daniel Dinstein describió la técnica del uso de ultrasonido pulmonar, posteriormente se fue haciendo cada vez más estudios sobre esto, afinando las bases técnicas hasta llegar a un consenso que nos va a establecer las líneas para la búsqueda de los signos ultrasonográficos y con una evidencia científica para que todos tengamos un mismo modo de buscar los datos clínicos con esta técnica diagnóstica. Dentro de lo que vamos a utilizar van a ser las ventanas de insonación pulmonares. La que se describe en este consenso son las ventanas de Volpicelli, el doctor Volpicelli describió, y son las que vamos a utilizar también como base para lo que es el ultrasonido en el COVID. Parte Volpicelli de las líneas anatómicas para los campos que vamos a insonar. La primera línea anatómica va a ser la línea parasternal, la línea axilar anterior y la posterior, dando 6 campos de insonación, unos 2 anteriores, 2 posteriores, laterales, y van a ser 2 más que son posteriores. Para el uso de esta técnica ultrasonográfica, que es muy fácil de aprender, es realmente una técnica muy amable. Vamos a poder utilizar cualquier tipo de transductor, desde un transductor convexo, que es el que generalmente todas las salas de urgencia tienen, o las salas de las terapias intensivas. Podemos usar un transductor microconvexo que también nos ayuda mucho, sobre todo a evadir la barrera de los arcos costales. Podemos utilizar un transductor sectorial y si queremos tener un poco más de claridad en la línea pleural, podemos utilizar un transductor lineal. Muy importante, la base anatómica y coanatómica de esto. La base física del ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido van a ser ecos que principalmente van a penetrar los tejidos y algunos de ellos van a tener alguna oposición a esta transmisión del sonido, lo que se llama impedancia. Precisamente el aire que está dentro de los pulmones es un material que va a tener mucha impedancia, por lo que no va a permitir el paso de los ecos. Y todo lo que está por arriba de lo que es la línea pleural, pues es tejido blando que va a permitir, de acuerdo a sus diferentes densidades, el paso de los ecos. Esto es muy importante porque lo único que vamos a poder identificar con un ultrasonido pulmonar van a ser la línea pleural. Ya está ahí, vamos a poder llegar con el haz de ultrasonido. Por debajo de esa línea pleural no podemos ver en un pulmón normal
ningún tipo de tejido. Únicamente vamos a ver algunos artefactos que tenemos que traducir en cuanto al estado clínico que presenta ese pulmón. Recordemos, están los arcos costales, que van a producir una sombra acústica y nuestro campo pulmonar. Lo más importante, como les comento, conocer la pleura, la línea pleural, su movimiento, sus características de los artefactos que va a producir. ¿Qué artefactos vamos a encontrar en este ultrasonido pulmonar? Primeramente, el más común en un pulmón aereado, dos artefactos. Las líneas A, que van a ser líneas hiperecogénicas, equidistantes a la línea pleural, de forma horizontal, y las líneas B, que también son hiperecogénicas, van a surgir de la línea pleural, van a moverse con la línea pleural, van a llegar hasta el final de la pantalla como si fuera un rayo láser. Por eso también se les conoce como rayo láser o bola de cometa. Recordando que van a decirnos que hay un pulmón aereado. Sin embargo, más de 2 líneas B, pues ya puede traducir patología que vamos a ver posteriormente. Otro signo pulmonar que tenemos que identificar cuando ponemos también el modo B. El modo B, muy importante, lo que vamos a encontrar en ese modo B, al mencionar el pulmón aerado, va a ser esto. Esto precisamente que al insonar vamos a encontrar la línea pleural y vamos a encontrar una imagen que comúnmente le llamamos signo de la playa por la imagen que nos da el ultrasonido, que también nos traduce un pulmón aereado. Otro signo comúnmente nombrado en un transductor convexo, al producir las dos sombras acústicas de las costillas y el campo pulmonar que se encuentra en medio, nos va a dar la forma como de un murciélago. Por eso se le ha llamado el signo del murciélago. Y por ahí algunos en el transductor de tipo lineal, pues le han asemejado a una avestruz, por lo que le llaman el signo del avestruz, en un pulmón normal. ¿Qué patologías pleuropulmonares podemos encontrar? Es muy importante conocer que podemos ver patologías pleurales o patologías parenquimatosas de acuerdo a los artefactos que encontremos que se deriven de la línea pleural. De las patologías pleurales podemos ver desde tanto neumotoras como derrame principalmente, y los síndromes parenquimatosos, un intersticial o un síndrome de condensación. Es muy importante comentar que el ultrasonido pulmonar va a representar una buena sensibilidad y especificidad a comparación de otros estudios en algunas de estas patologías, incluso en algunas mejor que la tomografía. Pero hay que recordar la base fisiopatológica de cómo se produce, cómo penetra el sonido a este campo pulmonar. Muy importante, recordemos que la base de todo esta técnica es reconocer la línea pleural con un deslizamiento suave, una línea hiperecogénica, de ese deslizamiento que tienen las dos pleuras. Entre ellas, por debajo, estarían lo que son los alvéolos pulmonares, y recordando que vamos a tener el signo del murciélago, el signo de la playa. No va a penetrar el sonido más allá de las pleuras, por lo que vamos a tener artefactos únicamente por debajo de esa línea pleural. Pero, ¿qué pasa si encontramos entre esas dos pleuras líquido? Vamos a encontrar pues, una imagen anecoica entre esa zona de las dos pleuras, esas zonas hiperecogénicas de las pleuras, lo que nos va a traducir líquido. En el caso contrario, recordemos que el aire no va a permitir la entrada del sonido, es un medio de mayor impedancia para el paso del ultrasonido, por lo que al no permitir ese ultrasonido nos va a dar este artefacto que muchos le han llamado el signo de la estratosfera. Anteriormente le llamaban el código de barras por la imagen que representaba. Sin embargo, pues sabemos todos que ha cambiado el código de barras actualmente la forma, por eso ahora le llamamos signo de estratosfera, pero no va a permitir el paso del ultrasonido después de la línea pleural. Muy importante, y estos son los principales padecimientos o signos que podemos encontrar en la patología que vamos a estudiar. El síndrome intersticial, entre las dos pleuras va a haber acumulación de líquido en ese intersticio pulmonar, entre esas zonas alveolares se va a acumular líquido, por lo que se van a producir zonas donde no pasa el aire, que son zonas por alta impedancia
zonas donde no hay paso de aire y zonas en donde se acumula líquido en ese intersticio, lo que va a producir líneas que van a reflejar esa interfase de líquido-aire, que van a ser las líneas B. Pueden ser líneas que pueden, si hay mucha cantidad de líquido entre esos espacios, pues van a ser confluentes, o si hay poca cantidad, van a ser zonas de líneas B aisladas. Y también puede haber zonas de consolidación cuando esos campos alveolares se van a llenar de líquido, van a empezar a producir la formación de tejido. Evidentemente el líquido se va a poder ver adecuadamente con el haz de ultrasonido, por lo que se va a poder ver dentro de lo que es el parénquima pulmonar esas imágenes que nos van a dar una sensación de una textura de tejido, cuando anteriormente no se podía tener una imagen debido a que el aire, un pulmón aireado, no permite el paso de los ecos de ultrasonido. Pero, ¿qué vamos a hallar ultrasonográficamente en esta enfermedad de COVID? Primero, hay que recordar, como les comentaba, y tomando en cuenta los artefactos que se van a producir, pues podemos hacer una línea en el tiempo y una línea de la acumulación de líquido intersticial pulmonar. Evidentemente, una imagen normal, un patrón A, en donde se ve la línea pleural únicamente, y puede haber por ahí algunas líneas B, no más de 2, unas líneas A, que habla de un pulmón normal, pero conforme se va acumulando líquido, se van a aparecer estas líneas B que comentábamos por la acumulación de ese pequeño líquido en el intersticio. Cuando hay mucho, cada vez van a ser mayores y más confluentes hasta llegar a esto, que es una patología en donde evidentemente hay una gran ocupación de líquido intersticial. Y cuando ese líquido intersticial empieza a condensarse, empieza a ser un poquito más profundo y dar una imagen de tejido, pues va a formar precisamente un síndrome de condensación. Por lo que vamos a tener varios patrones. Un patrón A, un patrón B con líneas B aisladas, un patrón B1 que se le llama, o patrones ya de líneas B confluentes que serán el patrón B2 o el patrón C que comentábamos. Evidentemente, cada uno de esos patrones va a ir representando un mayor tipo de deterioro en la dinámica respiratoria, disnea, hasta la falla respiratoria e incluso, si no cuidamos, la muerte. ¿Qué hallazgos ultrasonográficos vamos a encontrar? Vamos a encontrar irregularidades pleurales, como son la discontinuidad de la pleura. Podemos encontrar engrosamiento de la pleura y zonas también de consolidaciones, como comentábamos anteriormente. Podemos encontrar patrón B, que son líneas B, en el caso del B1 no confluentes, B2 zonas confluentes, y un síndrome intersticial cuando ya hay una imagen totalmente ocupada por líneas B confluentes. Podemos encontrar consolidaciones cuando ya hay una transformación a una imagen de tejido parenquimatosas bien definidas. Podemos ver líneas B profundas por debajo de la línea pleural, y lo que es patognomónico podemos encontrar un broncograma aire líquido, hasta llegar a lo que se llama hepatización, que es cuando ese tejido, esa consolidación nos va a dar la imagen de un tejido hepático, que incluso se puede confundir con este. No tan raro, pero sí puede llegar a haber derrame pleural, y bueno, en sus dos tipos, exudado o trasudado, son los hallazgos principalmente que podemos encontrar con el ultrasonido. Pero ¿qué debemos de ver en este tipo de técnica? Tenemos que ver, vamos por partes, la línea pleural, que es muy importante. Tenemos que ver su deslizamiento, un adecuado deslizamiento, famoso sliding de la línea pleural. Hay que ver la continuidad de la pleura, ver cómo esa pleura debe de tener una línea recta. Vemos aquí en esta imagen cómo hay una discontinuidad, unas zonas totalmente de pérdida de esa continuidad pleural. Vemos cómo se va hacia desniveles e incluso da una imagen como si fuera un empedrado. Son signos que podemos encontrar también en esta patología, además de en algunas zonas de derrame, zonas de engrosamiento pleural, que es muy importante tomar en cuenta en el COVID. Podemos encontrar un síndrome intersticial. ¿Cómo se define un síndrome intersticial? Bueno, recordemos que vamos a encontrar o tenemos que buscar las líneas B en el parénquima pulmonar. Múltiples líneas B va a definir lo que es un síndrome intersticial. De hecho, más de dos va a definir lo que es el síndrome intersticial. Conforme se van acumulando, pueden ser tanto de tipo coliscentes o no coliscentes.
Cuando son colicentes, bueno, vamos a encontrar lo que se llama un pulmón blanco, un pulmón velado totalmente por estas líneas B. Y también puede ser un síndrome intersticial focal, es decir, que encontramos en una parte únicamente localizada del pulmón, o si está generalizada puede ser un síndrome intersticial difuso. En el caso del síndrome intersticial focal puede ser por varias patologías, tanto por un edema pulmonar de varias causas, una neumonía intersticial o una neumonitis, o una enfermedad parenquimatosa difusa también. En el caso de que sea un síndrome intersticial difuso, generalmente lo relacionamos con un tipo cardiogénico o un tipo no cardiogénico. En el tipo no cardiogénico, que es muy común o es el que vamos a encontrar en este tipo de patología de COVID, en un síndrome de diestrés, de alteración respiratoria aguda en el paciente, vamos a encontrar algunas imágenes características de líneas B más de 2 y, bueno, sobre todo confluentes, no confluentes. Vamos a encontrar zonas de parénquima pulmonar sanas con zonas no sanas de pulmón. Podemos encontrar consolidaciones subpleurales y podemos encontrar también zonas no homogéneas de distribución de las líneas B. Aquí podemos ver algunos patrones de síndrome intersticial, podemos ver algunas líneas, podemos ver el descendente pleural, podemos ver la discontinuidad de la pleura y podemos ver algunas líneas aisladas, líneas B. En el caso de este ultrasonido podemos ver cómo son también más evidentes esas líneas B, algunas ya confluyen, podemos ver los desniveles que tiene esa pleura, esas zonas también de discontinuidad pleural. En el caso de esta imagen podemos ver también cómo son confluentes, vean incluso zonas hipoecogénicas dentro de esa pleura que pueden ser y tratarse de algunos consolidaciones subpleurales. Y en el caso de la última imagen, veamos cómo ya son totalmente colicentes esas zonas, con zonas también de disrupción de la línea pleural. En el caso de las consolidaciones, bueno, principalmente son zonas en donde hay una pobre región de ecos al pasar el haz de ultrasonido y nos van a dar también zonas de una textura del tejido. Es muy importante recordar el broncograma aéreo que va a ser patognomónico de este tipo de patología de consolidación. Recordemos que generalmente no se puede ver nada de lo que está por debajo de la pleura. Aquí podemos ver imágenes de consolidaciones subpleurales, vemos la línea pleural, cómo se ve irregular, desniveles, podemos ver una zona hipoecogénica que finalmente representa un pequeño derrame, zonas hiperecogénicas que van a representar la consolidación subpleural y van a dar algunas zonas hiperecogénicas como líneas B inferiores a esto. Aquí podemos ver igualmente zonas de consolidación subpleurales, las líneas B que son confluentes alrededor de esa zona de consolidación subpleural. En algunas cosas más avanzadas, algunos casos más avanzados, podemos ver un gran derrame y podemos ver una consolidación pulmonar totalmente hiperecogénica dentro de este mismo derrame. E incluso podemos ver dentro de este derrame zonas hiperecogénicas que nos puede dar la traducción de un exudado. Y como les comentaba, veamos aquí las zonas hiperecogénicas dentro de esta zona hipercogénica que ya nos da una zona de consolidación de tejido. Veamos las zonas con movimiento de broncograma aire líquido, esa interfaz aire líquido que está en movimiento, que se encuentra dentro de los espacios alveolares y que nos traduce esa acumulación de líquido aire en estas zonas. Aquí podemos ver unas zonas de consolidaciones mucho más importantes, lo que se llama ya una zona de hepatización. Veamos cómo ya no hay mucha diferencia con lo que es el hígado. Aquí está lo que es el diafragma, pero podemos identificar la zona de pulmón por las zonas de broncograma que ya comentábamos anteriormente. Veamos otras características que también podemos encontrar. Les comentaba los derrames que generalmente van a estar acompañados también de las zonas de consolidación. Vemos aquí el broncograma aéreo. Vemos aquí también las zonas de derrame entre esas zonas de pleurales, esas dos pleuras, zonas de consolidaciones subpleurales. Y finalmente lo que les comento, el derrame pleural se va a definir como zonas anecoicas, ¿sí?, que van a estar por debajo de las líneas pleurales. Aquí podemos ver inmediatamente de una sombra acústica de la costilla, una zona de derrame pleural. Si nosotros ponemos el transductor a este nivel de consolidaciones, vamos a poder poner el movimiento que genera esta zona del parénquima pulmonar y nos va a dar un signo característico que es el signo de sinusoide, o si hacemos o trazamos un campo entre esas dos líneas pleurales, podemos ver el famoso signo del trapecio.
Aquí podemos identificar zonas de derrame, zonas anecoicas, que es lo que define el consenso. Y lo otro que comentaba, si ponemos el modo M, vamos a poder ver el signo del sinusoide al ver el movimiento de esta zona de condensación. Esto en base a lo que define el consenso. Hay varios estudios que se han hecho actualmente con esta patología de ultrasonido. Este estudio, por ejemplo, italiano, en Roma, Italia, se hizo con un traductor de Wi-Fi, con una tablet, pero nos da algunas características importantes de lo que traduce esta patología en el COVID. Por ejemplo, nos habla también de las líneas pleurales irregulares, las consolidaciones subpleurales que ya comentábamos, áreas de pulmón blanco, que son zonas de consolidaciones importantes de líneas B, y otros artefactos por estas mismas líneas, además de áreas sanas que van a estar intercaladas con áreas patológicas en el pulmón. Aquí lo que podemos ver, comentamos estas zonas de disrupción pleural, zonas de condensación subpleurales, zonas que van a producir los artefactos por líneas B, tanto coliscentes como no coliscentes. Un estudio muy importante que se hizo en China un poquito antes como tal de que se declarara la epidemia, al empezar a llegar pacientes allá al hospital de Xi'an en China, por disnea se les hizo prueba, se resultaron positivos para COVID, y finalmente también se les hizo estudios tomográficos. Eran pacientes que presentaban fiebre, datos de radiográficos de consolidación, linfopenia y la prueba positiva. Se hizo con un ultrasonido un poquito más sofisticado, un portátil, Sonoscape, y también los hallazgos que vamos a encontrar van a ser muy similares: línea pleural discontinua, líneas B aislada, consolidaciones y derrame pleural. Muy importante en este estudio, nos nombra las zonas más afectadas principalmente, que son las zonas basales, y de ellas la principal, la derecha, con los hallazgos que ya comentábamos. Veamos la traducción, tanto correlación tomográfica como correlación ultrasonográfica, zonas de consolidaciones subpleurales, pequeñas zonas de vidrio despulido que van a traducir líneas B, no coliscentes en algunos casos coliscentes. Conforme va avanzando la patología, van a ser más importantes estas zonas subpleurales, por lo que va a dar un pulmón blanco o unas zonas de líneas B coliscentes. En algunos ya casos más avanzados, zonas reticuladas que van a dar alteraciones subpleurales, consolidaciones subpleurales, líneas B coliscentes, etcétera. Disrupción de la línea pleural, por ejemplo, aquí podemos verlo claramente, la correlación tomográfica, zonas también de disrupción con zonas de derrames subpleurales. Vean esta zona que le llamamos zona petrosa de la pleura, parecido a un camino empedrado, también dadas por ya una consolidación más importante a nivel subpleural, ¿sí? Y bueno, finalmente la correlación clínica terapéutica, muy importante, lo que les comentaba, conforme vamos evolucionando en el padecimiento, en la formación de inflamación, líneas inflamatorias, tejido inflamatorio, van a aumentar las líneas B hasta llegar a la consolidación, y gradualmente va a ir aumentando la disnea, pero esto mismo nos puede ir ayudando para dar un tipo de seguimiento a esta patología. Evidentemente, conforme va avanzando, podemos ver más estas características hacia un patrón, de un patrón A a un patrón C. Sin embargo, si tenemos un paciente ventilado mecánicamente, podemos hacer insonaciones a zonas que comenta Volpicelli, podemos ir viendo si esas zonas van mejorando con respecto a los patrones que hemos comentado. De un patrón C, cómo va mejorando hacia un patrón B2, a un patrón B1, evidentemente porque hay mejoría, tal vez por las técnicas de reclutamiento que hemos manejado, las de Prono, etc. Recordando también los manejos que se tienen actualmente en el paciente con patología COVID, sobre todo por los fenotipos, quienes son candidatos a o no Prono, a ventilación mecánica, van a responder o no. En este caso, bueno, en este artículo que describió el doctor Ruby, menciona las 6 zonas de Volpicelli, se les va a dar puntaje a cada una de esas zonas, se va a tomar en cuenta el puntaje más alto de cada zona, y finalmente va a dar una traducción clínica para llegar a ver la evaluación de esas zonas conforme va avanzando el tiempo. Nos va a dar también una traducción de daño lobar y sobre todo una traducción de la aireación que va a tener esa zona. Dentro de las recomendaciones actuales del manejo de COVID, pues tiene una indicación fuerte del uso de ultrasonido pulmonar. Hay otros artículos que se han descrito anteriormente, como el de Gabriel Villa, que fue también anterior a este que les comentaba, en donde hay
un llenado, un formato de llenado, igual por zonas de Volpicelli, también por puntaje, muy similar al anterior, pero ya con un formato que va a describir además otras características como las características clínicas del paciente, ¿sí? Patrón A, patrón B, B2 y la zona de consolidación. Finalmente, hay otros tipos de estudios como este que se hizo también en Italia, también con ultrasonido portátil. Aquí la única diferencia con los demás estudios es que agregaron un área de exploración más en la parte posterior pulmonar, siendo en total 14 áreas, 7 por cada hemitórax. Pero finalmente la descripción va a ser muy similar, cada una va a tener un puntaje de acuerdo al patrón A, patrón B, B2 o zonas de consolidación, y un estudio mucho más antiguo, el de Bowman, que también describía esas características, pero sobre todo para ver la progresión ventilatoria después de las maniobras que demos de reclutamiento, para ver si hay un aumento en la areación o una disminución de la areación del hemicampo que hemos seleccionado. Muy importante, las medidas de manejo del ultrasonido, desinfectarlo, sanitizarlo, proteger el ultrasonido, proteger nosotros, también protegernos de la exposición mucho tiempo con el ultrasonido. Debe ser por un experto para evitar el mayor tiempo de exposición con los pacientes de COVID. Mis conclusiones que les quiero compartir, pues es un instrumento útil, de fácil acceso, de bajo costo, disponible, que tiene un gran valor de validación y reproducible en muchos casos, con una sensibilidad muy buena, especificidad para muchas patologías, más que la radiografía incluso. Es una alternativa ante el uso de la tomografía porque disminuye el riesgo de infección cruzada y de radiación, así como nos ayuda mucho al diagnóstico, pronóstico y nos va a ayudar a dirigir el tratamiento también del paciente. Y para finalizar, recordemos que la máquina no piensa. Quien piensa somos nosotros, que tenemos que dar una interpretación a esos hallazgos que encontremos en el ultrasonido pulmonar. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y espero que esto les haya sido de su agrado y de ayuda. Buenas noches. Tomografía COVID-19. Miren ustedes, esta es una fotografía de Sir William Osler haciendo una autopsia. Osler, pues tal vez es el médico que en su tiempo hizo la mayor cantidad de autopsias y quizá por eso fue considerado uno de los mejores médicos de su tiempo. El pulmón que están viendo ahora es el pulmón de Sir William Osler cuando se realizó pues la autopsia que se le hizo falleciendo de H1N1. Y bueno, yo lo que quiero comentar aquí es que lo más importante es que regresemos a la anatomía y la fisiología básica y pues todo depende de la realización de autopsias. El grupo italiano de Milán es el grupo que hasta el momento ha reportado la mayor cantidad de autopsias, 50 para ser exactos, que fue difundido en redes sociales y que en este momento está por publicarse en un journal oficial. Esperamos ver pronto esta publicación. Lo que se está demostrando o lo que se está reportando en estas autopsias es que hay áreas de severo enfisema, lo cual pues en la tomografía se va a reportar de esta manera. Entonces lo primero que tenemos que ver es que se comporta como un enfisema. Tal vez lo que estamos viendo es de pacientes que tenían enfisema se supiera o no, y tal vez en estos pacientes es donde COVID es todavía más agresivo. Lo primero que vamos a buscar en una tomografía pues son estas áreas parecidas al enfisema o que tal vez es enfisema subdiagnosticado. Otro hallazgo frecuente son zonas de hemorragia alveolar, las cuales nos empiezan a dar estas situaciones de vidrio despulido. El estar viendo estas zonas, casi todos los pacientes tienen algunas zonas de hemorragia alveolar, nos tiene que ayudar a dictar un tratamiento. Estas zonas pueden ser zonas de microestrés que predispongan al daño inducido por el ventilador, a Billy, y también predispongan al daño autoinducido por el paciente, PSILI, y más otra situación que tenemos que poner en la balanza cuando se habla de anticoagular a estos pacientes, pues todos tendrán en teoría un riesgo de sangrado alveolar porque todos tienen estas zonas de hemorragia alveolar en las autopsias reportadas, pero también tenemos que ponerlo en la balanza de que muchos de estos pacientes tienen zonas de microtrombos. Entonces, pues por un lado tenemos que asegurarnos que no haya
eventos de tromboembolia pulmonar. Incluso uno de las autopsias reveló un trombo de toda la vena cava. Tenemos que hacer un equilibrio entre el riesgo de hemorragia y el riesgo de trombosis en estos pacientes. Y en la tomografía, pues podemos tener imágenes que nos hagan sospechar de estos microtrombos. Y una de las cosas más importantes es que también se reporta daño alveolar difuso. Se ha comentado mucho que si este paciente tiene ARTS o no tiene ARTS, CIRA, CIRPA o como gusten ustedes llamarlo, lesión pulmonar. Lo que sí sabemos es que el paciente tiene daño alveolar difuso, que es la marca anatomopatológica del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ARTS o CIRA. Entonces, por patología, este paciente tiene ARTS. Y aunque esto no sea una situación relevante, sí podemos decir una cosa. Nuevamente, estas partes del pulmón se presentan como microestresores que pueden potencializar el Billy y el Silly. Si ustedes lo quieren llamar ARTS o no lo quieren llamar, es indiferente. Esto es una prueba anatomopatológica que tenemos que hacer leyes de protección alveolar en todos los pacientes intubados con esta patología. Se puede ver claramente en las tomografías que es un pulmón de tamaño normal, lo cual ha invitado a algunas personas a hablar de que no necesitamos medidas de protección alveolar. Mucho cuidado, sí las necesitamos. Entre 6 y 7 mililitros por kilogramo de peso, presiones meseta por debajo de 30, porque la tomografía nos evidencia que hay zonas que muy fácilmente pueden desarrollar ergotrauma, Billy y Silly. Otra situación que es muy particular de estos pacientes es que hay una vasodilatación de la microcirculación pulmonar. Estamos hablando de que los estudios anatomopatológicos nos reportan vasos hasta 20 veces de diámetro mayor respecto a los controles de pacientes normales. Hay una vasodilatación que nos lleva a una ligera hipertensión pulmonar y a una disfunción de ventrículo derecho, y nosotros pues podemos empezar a darnos cuenta de la tomografía cómo la vasculatura está alterada, sobre todo cuando utilizamos protocolos de angiotac. Cuando se utilizan estos protocolos de angiotac nos damos cuenta que uno de los principales puntos es una vasodilatación excesiva, y esto es una de las cosas que Luciano Gattignoni recientemente ha reportado con sus propias palabras. Él lo que dice es que el principal problema en estos pacientes es la vasodilatación. Vean en esta gráfica cómo en angiotomografías los vasos tienden a un tamaño superior en los pacientes COVID-19 y los cambios estructurales de COVID-19 y ARTS por este estudio son prácticamente iguales. La única diferencia entre ARTS y COVID es que en el ARTS hay pulmones más pequeños, pero parece ser la misma distribución de los vasos, la misma patología de los vasos en ARTS que COVID. Insisto mucho, la única diferencia en este momento entre ARTS y COVID, si hubiera alguna, si no fueran patologías diferentes, es que el ARTS clásico es el pulmón de bebé, COVID no tiene un pulmón pequeño. Fuera de eso, pues todo parece comportarse igual, al menos en estudios de angiotomografía. Los estudios de tomografía también nos han ayudado a establecer los famosos dos fenotipos. El fenotipo L, que tiene una oxigenación no tan mala y una distensibilidad adecuada, que se puede ver a simple vista, son pulmones que tienen un tamaño relativamente normal, respecto al fenotipo H, que es el ARTS clásico que conocemos, el famoso pulmón de bebé. Cuando empezamos una crisis nueva, pues surgen teorías, surgen reportes de la literatura que nos quieren ayudar a saber qué es lo que está pasando. Uno de los primeros reportes de tomografía fue este engrosamiento pleural que se aprecia muy bien en la figura C. Las flechas en rojo nos refieren que el paciente tiene este engrosamiento pleural y se presupone que es una exudación celuloide, lo que hace que se engruese el septum de esta manera. No se ha corroborado de manera anatomopatológica que esto suceda, ni que esta imagen sea particular de COVID. Entonces es muy importante tener prudencia con los protocolos. Si todo el mundo queremos encontrar algo que sea de utilidad al paciente, pero pues hay que tener mucho cuidado porque
Vean esta imagen que corresponde al engrosamiento del que se habla, pero estos son pacientes que no tienen COVID. Entonces tenemos que esperar a que la prueba del tiempo nos diga qué sí es relevante en tomografía y qué no es relevante en tomografía. Debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, este doctor en las noticias dice que solo por una tomografía puede decir qué paciente tiene COVID y qué paciente no tiene COVID, lo cual es muy peligroso, de mucho riesgo. Tenemos que regresar a la prudencia, empezar con estudios anatomopatológicos y hacer el correspondiente ensayo entre la imagen y la patología, y no solo decir que se puede, pues porque es una patología que ahora es muy relevante y que ahora es muy frecuente. Regresando un poquito a los datos típicos de hallazgos de tomografía respecto a infecciones, este artículo que salió en Intensive Care Medicine nos parece muy útil para hablar del famoso vidrio esmerilado, que es propio de infecciones virales, pero también de bacterias atípicas. Cuando vemos micronódulos, pensamos también en enfermedades virales, pero también en micoplasma. Lesiones nodulares nos hace pensar en Aspergillus, el engrosamiento septal en bacterias atípicas y la cavitación en micobacterias o histoplasmosis, en los nódulos excavados en hongos y las concentraciones en Aspergillus. Esto debe de ser puesto en su justa medida porque cualquiera de estos patrones puede ser dado exclusivamente por bacterias. Entonces, algunos han propuesto que es más bien la imagen nos ayuda a decir cuál es el organismo menos frecuente involucrado. Es decir, si vemos micronódulos, es poco probable que sean hongos que dan imágenes excavadas la situación, pero la imagen no descarta o no diagnostica una situación en particular, solo nos dice cuál es menos probable, cuál es más probable, pero ninguna es suficiente para hablar de una sensibilidad de especificidad que nos permita hacer un diagnóstico exclusivamente por la imagen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, uno puede ver estas imágenes condensadas y pensar que no es la imagen típica de COVID-19, y sin embargo, este es un paciente positivo a COVID-19. Repito, ningún estudio de imagen hasta este momento es suficiente para decirnos si es o no COVID. Puede ayudarnos a establecer un porcentaje de riesgo, pero no es suficiente para establecer una estrategia por sí sola. Esto lo vemos de esta manera. Nosotros sabemos que el personaje de traje, aunque no tenga una vestimenta de mariachi, sabemos que es un mexicano. Y del otro lado, aunque esta persona tiene un vestido de mariachi, sabemos que no es mexicano. Esto es la forma en que tenemos que acercarnos a la tomografía. El traje típico del mexicano es el traje de mariachi, pero ¿cuántos mexicanos vestidos de mariachi hemos visto hoy? ¿Y cuántas personas que veamos vestidas de mariachi no son mexicanos? Independientemente de que el traje típico de un mexicano sea el traje de mariachi. Esto es lo que nos da sabiduría al momento de enfrentarnos a una tomografía. Esto es un algoritmo que se está sugiriendo en CHEST, es un estudio que está por publicarse, se puede ver en los archivos de publicaciones recientes en CHEST. Si hay síntomas que no son sugestivos, se va a hacer un seguimiento clínico y la imagen es únicamente ante deterioro de estas condiciones. Si hay síntomas sugestivos, fiebre, tos seca, etcétera, etcétera, vamos a preguntarnos si estamos en la fase 2 o 3, es decir, en una fase epidemiológica de alto riesgo, y si el paciente tiene un perfil de alto riesgo dado por leucopenia, proteína C reactiva elevada o desaturación. Si el paciente no tiene un perfil de alto riesgo, la imagen se hará únicamente ante deterioro, y si el paciente tiene un perfil de alto riesgo, la imagen está indicada. Ningún estudio de sospecha o confirmación de COVID, como las pruebas rápidas, ha sido suficiente para darle un valor de estudio negativo, no tomografía, estudio positivo, no tomografía. Realmente lo importante son si los síntomas son sugestivos o no son sugestivos y en qué fase de la pandemia estamos. Recuerden, esto no es un protocolo que beneficie al paciente, es un protocolo
para que la tomografía beneficie a la gran mayoría de pacientes. Establecer cuándo sí está indicado un estudio de imagen para no sobrecargar a nuestro personal de imagen, para no exponer innecesariamente a pacientes que no estén infectados a un área donde sí ha habido pacientes infectados, etcétera, etcétera. Es muchísimo mejor utilizar una escala para que todos hablemos el mismo idioma. Esta escala ayuda a determinar el riesgo de que un paciente por hallazgos tomográficos sea o no COVID positivo y, más importante, para establecer el riesgo que este paciente tiene. Utilizamos los 5 lóbulos pulmonares y a cada lóbulo le vamos a dar un porcentaje de involucro de imágenes de vidrio despulido y de imágenes de consolidación. Es decir, si dentro de un mismo lóbulo hay imágenes de vidrio despulido, imágenes de consolidación, vamos a darle un puntaje por cada una de estas y vamos a hacer un puntaje por cada uno de los lóbulos. Si en un lóbulo en particular hay 0% de involucro, le damos 0 puntos. Si hay menos de 5%, le damos 1 punto, etcétera, etcétera. Si hay 2 imágenes al mismo tiempo, vamos a sumar los puntos, lo cual quiere decir que hay un máximo de 7 puntos por lóbulo y un puntaje máximo de 35 puntos. Cuando hay un puntaje máximo, la posibilidad de que se trate de COVID y la posibilidad de que este paciente esté en alto riesgo, pues es muy elevada. Vean esta imagen. Hay un 20% de involucro debajo de la línea roja, lo cual le da 2 puntos. En la imagen A, en la imagen B, hay un 60%, hay más de 60% de involucro, le da 4 puntos. Y en la imagen C, hay un 80% de involucro, le da 5 puntos. Esto nos ayuda a que todos hablemos el mismo idioma y también se evidencia que el empleo de escalas para unificar criterios es de mayor utilidad tanto para los registros clínicos como para las decisiones que se toman con el paciente. Hay varios estudios de imagen avanzada por tomografía que se están reportando en la actualidad que son muy prometedores para establecer qué paciente tiene más riesgo de COVID. Son estudios tomográficos nuevos que no están disponibles en todos lados. Es algo muy prometedor que no tenemos que hacer a un lado. Tenemos que esperar los resultados para saber si esto es útil o no es útil. Y los estudios en China están utilizando inteligencia artificial para determinar si un estudio de imagen es COVID o no es COVID. Parece que hay un cierto grado de eficiencia de estos estudios que no dependen de interpretación humana para hablar de COVID, pero lo importante es que estos estudios todavía no son validados fuera de situaciones de pandemia. No sabemos si se está acertando por que el sistema funciona o si se está acertando única y exclusivamente porque es una patología muy frecuente. Yo insisto, es el tiempo el que nos dirá si estos sistemas tienen alguna utilidad. En conclusión, quiero recordarles que hay muchos diagnósticos etiológicos que pudieran darnos una idea en base a los hallazgos tomográficos, pero que ninguno tiene la sensibilidad o especificidad necesaria como para tomar decisiones clínicas. Debe de ser un conjunto de la clínica, pruebas rápidas, de la probabilidad preprueba, que siempre es la parte más importante, y al final los hallazgos tomográficos. Ningún estudio de ninguna imagen de tomografía es suficiente con una sensibilidad o especificidad para diagnosticar o descartar COVID. Muchísimas gracias por su atención. Estimadas colegas y estimados colegas, una vez que tuvimos la oportunidad de oír estas excelentes presentaciones, sobre todo con la profundidad del conocimiento de cada uno de los profesores que nos hicieron el favor de compartir su conocimiento, bueno, estamos más preparados, estoy seguro, tenemos nuevos conocimientos o afianzamos los que ya teníamos para tratar mejor a nuestros pacientes y llevarlos a buen puerto. Y para terminar, reitero mi agradecimiento al Colegio Mexicano de Medicina Crítica, a nuestro presidente, el doctor Jorge Sánchez, a toda su mesa directiva, al comité científico y a todos ustedes, porque se tomaron un tiempo para escuchar este simposio. Muchas gracias, buenas noches.